a los que nos ven, a los que nos visitan a través de internet. Ayer tuvimos nuestra reunión en la ciudad de Tortuguitas y fuimos sorprendidos. Quizás soy reiterativo con las cosas que digo, ¿no? Pero siempre digo que cuando predicamos por internet, cuando usamos la tecnología a nuestro favor, muchas veces somos sorprendidos, ¿no? Porque el mensaje llega a los lugares a donde no nos podemos imaginar, ¿no? Yo veía que la pastora Verónica estaba ayer con el celular en su mano y yo digo, bueno, debe estar quizás grabando la prédica y demás. Y después me cuenta y me dice, di con un grupo de chicos que ella viene predicándole hace un montón de años, que están privados de su libertad en La Plata. Entonces me dice, están siguiendo las transmisiones, están siguiendo el canal y ahora crearon un grupo de WhatsApp específico para conectarse a las reuniones. Así que estábamos predicándoles a los chicos que estaban ahí en el penal privados de su libertad. Les mandamos un saludo desde aquí porque nos ven, nos siguen, reciben la palabra. ¿Y sabes qué? Están mucho más libres que muchos a veces. Encerrados entre cuatro paredes, pero con Cristo en su corazón. Y están mucho más libres que muchos. Así que admiro esa fe que tienen para resistir, para aguantar. Y bueno, que el Señor los sorprenda. Y estamos predicando para ellos y para un montón de personas que están ahí del otro lado. Así que un aplauso para toda nuestra iglesia virtual que está ahí compartiendo con nosotros. ¿Bien? Y para los vagos que no quieren venir, se quedan mirando la transmisión, que es un SDA, pero bueno, ese es otro tema. Que esos hay también, ¿no? Me quedo ahí en casa. Pero la experiencia de estar acá es otra cosa. La experiencia de poder recibir, de poder compartir, es otra cosa. No quiero irme muy por las ramas, ¿no? Pero son cosas importantes. El otro día yo charlaba esto y yo les decía que hay muchas teologías hoy en día que están apuntando a no congregar, a la destrucción de la iglesia como entidad. Y se lo toma muchas veces como una moda, ¿no? Porque Dios está en todos lados, porque recibo en mi casa, porque esto, porque el otro, porque aquello. Congregarnos es un mandato bíblico, es un mandato divino. Los principios del Señor no cambian. Dijo Jesús, cielo y tierra van a pasar, mas mis palabras no van a pasar, van a permanecer. Y la Biblia dice que no hay que dejar de congregar. Es lindo mirar prédicas, es lindo escuchar audios, es lindo compartir con otros hermanos, pero que vos tengas una estructura, que pertenezcas a una familia de fe, es importante. Así que si lo podés hacer y si nos estás mirando por internet, quizás no estás cerca del CDA, acércate a una iglesia. No importa cuál, pero acércate a una iglesia donde vos puedas congregar, donde puedas ser parte. Bien, no le creas a las personas que dicen que no hay que congregar, que no tienen ni siquiera un fundamento teológico para decirlo. Bien, nosotros tenemos que congregar, tenemos que estar cerca del Señor y tenemos que estar cerca del cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Bien, Éxodo capítulo 32, si quieren ir buscando, Éxodo 32, 1. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, trabaja muchísimo con simbología, ¿no? ¿Y a qué me refiero con simbología? Símbolos que representan algo en la Biblia, ¿no? La Biblia trabaja con símbolos, desde símbolos en la naturaleza hasta símbolos en la escritura y demás y todo ese tipo de cosas. En el Antiguo Testamento se ve muchísimo esto, ¿no? Ahora, quiero hacer acá un paréntesis, porque, escuchen, hay una línea muy delgada entre la simbología bíblica, ¿bien? Y poder confundirlo con todo el esoterismo del ocultismo. Hay una línea muy delgada. Muchas veces nosotros los cristianos decimos, nosotros no somos idólatras. Pero a veces quizás los cristianos, dentro del mismo evangelio, somos más religiosos que las personas que practican idolatría. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas por costumbre, sin saber por qué las hacemos. Yo nunca me voy a cansar de decirles, háganse preguntas. ¿Bien? No estoy hablando de ser rebelde, no estoy hablando de cuestionar las autoridades, no estoy hablando de cuestionar todo. Pero sí de decirles, háganse preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos?
¿Por qué en la iglesia se practica cierta cosa, se hace de esta forma, se hace de esta manera? Y todo tiene una explicación. Ahora, hay un gran problema cuando nosotros ponemos más énfasis en los símbolos que en lo que realmente significa. Ayer tuvimos Santa Cena, en CDA, en Tortuguitas, y dentro de la Santa Cena, yo les explicaba de que los emblemas de la Santa Cena, lo que representa el pan y lo que representa el vino, son símbolos como sí. Pero lo más importante es el corazón de nosotros y que nosotros entendamos lo que eso está representando. La Biblia dice que cuando nosotros no entendemos lo que la Santa Cena significa, dice que juicio comemos y bebemos para sí, dice la Biblia. O sea, que eso no tiene sentido cuando yo no entiendo lo que significa. Yo he estado en iglesias donde decían, no, la Santa Cena original se tiene que hacer sin vino, con vino, y se tiene que hacer con el pan sin levadura, que era el pan que usaba Jesús. Sí, es cierto, era el pan que usaba Jesús y Jesús hizo la Santa Cena con vino. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos demasiado énfasis en el símbolo, nos olvidamos de lo que significa y de lo que representa. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy explicando bien? Entonces, lo que quiero que entiendan es que si ponemos demasiado énfasis en lo que significa, comenzamos a perder la esencia porque estamos pensando en el símbolo nada más. Y no estamos poniendo énfasis en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que estamos entendiendo que Cristo resucitó. Bien, estamos honrando ese sacrificio que Cristo un día hizo en la cruz. Jesús dijo, hagan eso en memoria de mí. Pero a veces se pone más énfasis en que la Santa Cena, obviamente que es lindo que la Santa Cena esté bien presentable, que se haga con lo mejor que tengamos y demás. Pero a veces nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes. Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos y les dijo, porque ustedes diezman hasta de la mirra y el comino. Ustedes saben que antiguamente el diezmo no era solamente dinero, se hacía con granos, se hacía con especies, se hacía con un montón de cosas, ¿no? Y decía que hasta de la mirra y del comino ellos daban el 10%, pero decía el Señor, están olvidando lo más importante de la ley. Están olvidando el amor al prójimo, están olvidando un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? A veces hacemos más énfasis, como yo les decía, en los símbolos que en lo que realmente significa. Esto yo creo que lo conté, sí creo que lo conté en muchas oportunidades, pero un pastor me contaba un día de que estaba él predicando en un país árabe donde no tenía permitido predicar él prácticamente. Y dice que unas personas se convirtieron al Señor ahí nomás en la playa. Y me decía, yo en unos minutos les tenía que predicar todo, les tenía que hacer la oración de fe, tenía que hacer esto, el otro, aquello. Y en un momento llegamos a la Santa Cena del Señor. Y me decían, participemos de la Santa Cena. Dice, y lo único que teníamos era una lata de Coca-Cola y unas papas fritas, decía. Entonces dice, bueno, vamos a hacer la Santa Cena con lo que tenemos. ¿Y usted cree que Dios no recibe eso? ¿Y usted cree que Dios no está mirando la intención del corazón? Que el Señor se va a fijar si el pan tenía levadura o no tenía levadura. Pero repito, hay gente que pone más énfasis en los símbolos que en lo que realmente significan. Bien, la Biblia, ¿cuánta gente usa la Biblia como un amuleto? Y esto yo siempre se los enseño. La Biblia no es un amuleto. La Biblia, lo importante de la Biblia es lo que está escrito, lo que representa, el mensaje que hay adentro. Pero si yo tomo la Biblia como un amuleto, una persona me dice un día, me dice, no podía dormir, así que me acosté con la Biblia. Yo me acuesto con mi señora que disfruto más. Para que me proteja la Biblia. La Biblia no te va a proteger de nada porque es un libro. Si vos no lo lees, si no conoces el contenido y no se te revela el contenido, eso no sirve de nada, ¿no? Yo la verdad, pastor, que sentí una presencia extraña en mi casa y abracé la Biblia enseguida. La Biblia no es un amuleto. Pero ponemos más énfasis en el símbolo que lo que realmente representa. ¿Cuántas veces yo iba a la iglesia y me decían, la Biblia tiene que ser la Biblia de papel? Mentira. La Biblia tiene que ser solo la versión Reina Valera. Mentira, no, porque antiguamente se usaba esa Biblia. No, en la Biblia no se usaba la Biblia. La Biblia ni siquiera fue escrita en papel, la Biblia fue escrita en papiro. Y la gente no iba cargando los rollos de papiro al culto. A ver, abran su rollo en el libro de tanto. No. Lo leía solamente el sacerdote, leía la Biblia. Bien. Y lo andaban todos con la Biblia. ¿Qué está diciendo el pastor, que no hay que andar con la Biblia? No estoy diciendo que no hay que andar con la Biblia.
Biblia, venga con su Biblia. ¿Le gusta la Biblia de papel? Buenísimo. Pero usted quiere tener la Biblia en el celular, téngalo. ¿Sabe qué es lo más importante? Que usted pueda meditar en el contenido. La Biblia no se subraya porque es un libro santo. No. ¿Cómo no la va a subrayar? ¿Usted la quiere subrayar? ¿Quiere remarcarle algo? Remárquelo. La Biblia no se subraya. Sí, se subraya la Biblia. Es un libro santo. El contenido es santo. El libro es un libro común y corriente, que lo imprimieron en una impresora común y te lo cobraron bien caro. Allá en la librería sobre todo. ¿Cuánto le cargan? ¿Un 15, un 20%? Lo importante es el contenido. Bien. Dios le dijo a José, le dijo, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, para que hagas prosperar tu camino y para que te vaya bien. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor? El Señor le quería decir que él tenía que tener presente la palabra. El salmista decía, de continuo, tu palabra estará en mi boca. Tenía que tener presente la palabra del Señor. Había que tener presente la palabra todo el tiempo, y creo que lo más importante es eso. Pero cuando creemos que la Biblia es un símbolo, es un amuleto, nos volvemos idólatras. Yo a veces veo iglesias que viven haciendo actos proféticos, ¿no? Y uno dice, pastor, ¿y no están bien los actos proféticos? Sí, yo creo en los actos proféticos. Yo creo que cuando hacemos algo en lo natural, nosotros activamos lo espiritual y lo sobrenatural, porque es una manera de poner la fe por obra. Pero hay que tener cuidado cuando esto se va al extremo, porque se está volviendo extremo esto en muchos lugares. Yo escucho muchas iglesias. Una vez estábamos con mi esposa en una iglesia, y adentro de la iglesia vendían un reloj que supuestamente te iba a marcar el tiempo profético de Dios, ¿no? Y toda la gente comprando el reloj ahí corriendo para tener ahí el tiempo profético. Traigan los pañuelos, traigan los objetos, traigan esto. Sí, yo creo. A veces hay personas que no pueden venir a la iglesia, que están enfermas. Oramos por las prendas en el nombre de Jesús. Bien, pero es solamente un acto. Si yo creo más en el objeto que en el acto, estoy perdiendo la esencia. ¿Me están entendiendo? Si yo creo más en que la bendición está en un objeto, cuando nosotros hacemos la unción de aceite, la gente a veces pelea por el aceite, y denme la botellita y me llevo la botellita, está bien, tiene que llevarlo, tiene que ungir su casa, pero usted tiene que entender lo que el aceite representa más allá del aceite en sí. Es un aceite común y corriente, no tiene absolutamente nada, pero cuando yo creo, cuando yo empiezo a activar mi fe, eso es lo más importante. Entonces creo que los cristianos durante mucho tiempo hemos perdido el foco. Y le voy a decir algo, y quizás me voy a poner un poquito más extremo con esto. Uno puede decir, pastor, a tanto vamos a llegar. La brujería se ha metido dentro de las iglesias. Porque cuando nosotros ponemos más énfasis en los objetos, en darle poder a los objetos, en darle poder a ciertas personas, lo que comienza a suceder es que entramos en la brujería y entramos en la idolatría. Porque la brujería es manipulación. Es manipular también objetos, es meter poder en objetos. Entonces tenemos que creer nosotros y tenemos que entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y le repito, uno puede decir, bueno, pastor, pero en la Biblia hay muchas de estas cosas. Sí, sin duda que en la Biblia hay muchas de estas cosas, pero sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tanto, se menciona así el aceite, algunas cosas también, bien, pero son para debatir teológicamente. Yo lo que quiero es que nosotros como hijos de Dios comencemos a poner el foco donde lo tenemos que poner, primeramente en el Señor, porque si no nos volvemos también idólatras, nos volvemos dependientes de los objetos, nos volvemos dependientes de las personas, no, porque si no me ora el pastor, si no me ora el apóstol, si no me da la unción, a algunos tengo ganas de darle la extrema unción, ¿no? Pero tenemos tanta idolatría a veces adentro y no nos damos cuenta. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a leerlo. Moisés había subido al monte para donde se le fueron ahí escritas las tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, los mandamientos, lo que se conoció durante mucho tiempo como la ley de Moisés. Y dice, escucha esto, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron,
levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Hasta ahí quiero que podamos leer. Qué loco que es esto, ¿no? Porque ellos creían que tenían la capacidad de crear un Dios. Es increíble, ¿no? Ellos creían que tenían la capacidad de crear algo mejor que ellos. Y hay algo que tenemos que aprender, y es que la creación nunca puede ser mejor o mayor al creador. La creación nunca puede ser más grande que el creador. Sin embargo, ellos quisieron crear un Dios y creyeron que ese Dios iba a ser más grande que ellos. Un Dios que habían creado recientemente, que habían creado con sus propias manos. Está bien que seguramente valía mucho porque era muy valioso, porque lo hicieron con oro, lo hicieron con los mejores metales que tenían, pero llegaron a creer y a autoconvencerse de que ese Dios era mejor. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Que era que Moisés, el que los había sacado, un líder que los había llevado hasta ese momento, y un líder que prácticamente los había encontrado con Dios, tardaba. Es increíble porque la espera muchas veces nos lleva a cometer errores, porque no nos gusta esperar, porque queremos todo ya, queremos todo lo más rápido posible. Y cuando nosotros tenemos que esperar muchas veces por algo que Dios nos prometió, a veces podemos llegar a caer en la idolatría. A veces esa búsqueda intensa nos puede llevar a encontrarnos con cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. Escuchaba el testimonio del reconocido cantante cristiano Pablo Olivares, que cuando él tocaba música secular, cuando él estaba en el mundo, él contaba directamente que él había hecho un pacto con el diablo. Y en una entrevista decía él que cuando vos le pedís algo a Dios, Dios te mete en un proceso para que lo puedas alcanzar. Y sobre todo para que lo puedas disfrutar. Y Dios procesa tu corazón, y Dios procesa tus emociones, y Dios trabaja en los que están alrededor tuyo. Decía, pero cuando vos le pedís algo al diablo, te lo da enseguida. El diablo es rápido, el diablo no tarda. Ahora, cuando te llega la factura, ¿no? Esto es como pedir un crédito. Uno dice, bueno, pedí el crédito y salí con la plata en la mano. Sí, saliste con la plata en la mano, pero después quedás con los intereses. Bien, quedás abrochado con los intereses y prácticamente terminás perdiendo, porque terminás pagando mucho más. Y el diablo siempre te pasa la factura, pero ¿qué pasa? Como no nos gusta esperar, ¿no? Como no nos gusta el proceso, muchas veces podemos llegar a cometer ese error. Hablaba hace unos meses atrás con una mujer que ella estaba separada y decía que quería que el Señor le devuelva a su marido. Me decía, yo hice mal las cosas y quiero que Dios me devuelva a mi marido. Entonces, bueno, comenzamos a orar para que el Señor haga la obra. Le preguntamos si estaba arrepentida, oramos por ella, por su familia y demás. Al poco tiempo dejó de venir a la iglesia, la encuentro un día en la calle, le pregunto por qué no vino más, qué le pasó, y me dice, te soy sincero, pastor, dice, me fui al brujo. Y le digo, ¿y por qué te fuiste al brujo? Y porque yo venía orando y veníamos orando hace un mes y no pasaba nada. Pero yo me fui al brujo y el primer día que me fui al brujo, mi marido me llamó y me dijo que me quería ver. Claro, por supuesto. El diablo responde más rápido. Pero obviamente tarde o temprano te va a pasar la factura. Y a veces no nos gusta esperar. Al pueblo no le gustaba esperar. El pueblo decía, Moisés no viene, bueno, ya está. Hagamos otro Dios y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque necesitaban un objeto físico para creer. Ahora, escuche esto. Mi pregunta es, aunque no vean a Moisés, ¿no podían seguir creyendo en Dios igual? ¿No podían simplemente, en caso de que Moisés no venga más, digo, en el hipotético caso, no podían levantar a otro líder
y seguir creyendo en Dios. No podían, no. Necesitaban algo visible. Necesitaban algo tangible. La Biblia dice que posteriormente el pueblo era gobernado directamente por Dios. Dios hablaba a través de los jueces, Dios hablaba a través de los profetas y Dios dirigía al pueblo. Pero ¿sabes qué dijo el pueblo? Dijo, necesitamos un rey. No puede ser que nosotros, Israel, como nación, no tengamos rey y todos los demás tienen reyes. Nosotros también necesitamos un rey. Necesitamos una figura visible en quien creer. ¿Y saben qué sucedió? Levantaron a Saúl, un rey que hizo malas cosas. Levantado por Dios, escogido por Dios, pero hizo malas cosas. Y es increíble cómo a veces un mal líder puede terminar quizás opacando muchas veces la visión que las personas tienen de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas se apartaron del camino por algo que les hizo un pastor, un líder espiritual y demás? Pero ¿sabés cómo se llama eso? Idolatría. Si dejaste de congregar porque un pastor te lastimó, porque un líder te lastimó, porque en tu iglesia no te trataron bien, déjame decirte que estabas idolatrando más a tu líder, a tu pastor, que al Señor. No, pastor, porque yo creo en Dios, pero en las iglesias no creo más. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo amar a Cristo y rechazar su cuerpo. Yo no puedo amar a mi esposa y rechazar su cuerpo. Decir, bueno, yo a vos te amo, pero la verdad que tu cuerpo no me gusta. A ver si vas un poquito al gimnasio o algo, porque la verdad que no. No es manera de amar eso. Yo tengo que amar integralmente. Pero ¿sabes cuál es el problema? A veces no queremos reconocer que esa decepción. Escuchen, y yo predico siempre sobre esto. Yo creo en la honra. La Biblia dice que hay que honrar y que hay que respetar a las autoridades. Pero no confundamos la honra con idolatría. Porque la honra y la idolatría son cosas totalmente diferentes. Esos líderes que son intocables, que hagan lo que hagan, no importa lo que diga la Biblia, lo dijo el pastor, lo dijo el apóstol, lo dijo el profeta, lo dijo el líder, y nadie lo filtra. Y nadie se anima a decirle, mirá pastor, me parece que esto no va por acá, ¿me podrías explicar en la Biblia donde dice esto? ¿Por qué hacemos esto? Y yo doy gloria al Señor por eso. Porque quizás a nadie le gusta que le digan las cosas, pero yo doy gloria al Señor, porque siempre les digo que hay un lugar y hay un momento para decir las cosas. Pero a mí me gusta la gente que me llama y la gente que me dice, mira pastor, tengo una palabra para vos, te quiero bendecir con esto, te quiero comentar esto, te quiero decir esto, que no me parece. Y eso es una bendición para mí. Eso es una bendición para mí. Y yo doy gracias al Señor. Y a mucha gente no le gusta, pero muchas veces caemos en la idolatría cuando nos creemos intocables. Cuando creemos que no nos podemos equivocar. ¿Saben cuántas veces yo me senté a charlar con Mauro, con Fabián? Mira, pastor, esto me parece que no va por acá, me parece que no me gusta, me parece que estamos haciendo mal esto. O hermanos que me mandan un mensaje. Doy gloria al Señor, siempre es una bendición para mí porque yo sé que están orando, que me están cubriendo. Doy gracias al Señor por Mari y por Jorge. Cuando me escribe Marita, ay Señor. Así dice el Señor, me pone nomás para decirme hola por lo menos. No, es una bendición, Mari. Cada vez que me da una palabra me bendice tanto. Y yo sé que están orando por mí y que me cubren. Bien, porque si no caemos en la idolatría de creer que somos absolutos. Y no funciona así. Y el pueblo de Dios necesitaba un líder. Y como el líder no venía, opacaron la imagen que tenían de Dios. Y como el líder no estaba, opacaron la imagen que tenían del Señor. ¿Y saben qué hicieron? Crearon algo creado y hecho por el hombre. Pero como lo podían tocar, como lo podían ver, era más fácil creer. Es increíble, pero a veces necesitamos la simbología, porque si no tocamos y si no vemos, no creemos. ¿Qué le pasó a Tomás? Había caminado al lado de Jesús. Había visto los milagros de Jesús. Había visto resucitar muertos. Había visto sanarse los enfermos. Lo había visto. Pero cuando Jesús ya no estaba, como no lo veía, dijo, no, yo hasta que no lo vea, no lo toque, hasta que yo no toque las llagas, no voy a creer. Y es increíble, ¿no? Pero ¿saben qué dijo Jesús? Bendito es el que puede creer sin ver. Porque eso es fe. Yo no veo, yo no necesito verlo. Yo no necesito sentirlo. Esa es la verdadera fe.
Ahí nos damos cuenta que no somos idólatras cuando no dependemos de algo visible, cuando no dependemos de algo tangible, cuando no dependemos de la religión. Recuerdo en una oportunidad estábamos en la iglesia, teníamos que reorganizar la agenda, pues estábamos con las primeras reuniones y demás. Entonces, no me acuerdo qué evento teníamos, si eran las elecciones y demás, pero era un día que no íbamos a tener reunión. Un día nada más que íbamos a tener reunión y íbamos a mover la reunión para la semana que viene. Y me dice un hermano, me dice, ¿vamos a estar toda una semana sin reunión? Le digo, es una semana nada más, es un culto que no vamos a tener. Ah, no, me dice, pero yo si falta un culto me enfrío, me dice. ¿Qué querés que te pongan el horno? No sé. No, porque me enfrío. Sí, sí. Dependientes de la iglesia, de los lugares físicos. Dependientes de los objetos, dependientes de los pastores, dependientes de las autoridades. ¿Y está mal eso, pastor? No, pero primeramente tengo que depender del Señor. Yo no me imagino qué habrá hecho este hermano durante la pandemia, que no podían congregar durante un año. Ahora ya creo que agarró la costumbre y no congrega más. ¿No? Aprovechó ahí. Muchos se quejaban, ¡ay, la iglesia es cerrada, la iglesia es cerrada! Cuando abrió no vinieron después. Pero bueno, eso quedó. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces somos dependientes de las cosas, dependientes de los lugares. Hay países donde no pueden congregar, hay países donde pueden congregar 5 minutos. ¿Y qué hace esa gente? Congrega igual y como puede y desarrolla una relación con el Señor igual, de todas maneras. Mirá, que tu relación con Dios no dependa de un lugar físico, no dependa de un objeto, no dependa de un símbolo, no dependa de alguien que te ore, de alguien que te ministre. Gloria a Dios si podés tener todo eso como un complemento. Yo también a veces hablo con mi esposa y le digo, no, además necesitamos ir a la iglesia, necesitamos adorar, necesitamos recibir. Nosotros vamos a nuestra iglesia y recibimos ahí. Y adoramos al Señor y buscamos, porque nosotros también necesitamos congregar, no solamente dar. Pero siempre que nos ven nos hacen laburar igual, pero bueno, después hablar con el pastor Claudio. Pero a veces necesitamos también. Y gloria a Dios si podés tener todo eso, pero no te vuelvas dependiente de eso. No te vuelvas dependiente de los objetos, de los lugares. No te vuelvas dependiente de las personas. Mirá, quizás suene fuerte esto, pero todo lo que ocupe el lugar del Señor en tu vida, Dios te lo puede quitar. Todas las cosas que ocupen en tu vida el lugar de Dios. Personas, trabajos, amigos, dinero. Todo lo que ocupe el lugar en tu vida, el Señor lo puede sacar de tu vida. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. A Dios no le gusta la idolatría. A veces creemos que la idolatría es tener una imagen de la Virgen, o una imagen del gauchito Gilo, de todos los giles que lo siguen. Pero ¿sabes qué es la idolatría? Todo lo que ocupa lugar en tu corazón, todo lo que ocupa tu mente, tu tiempo, tus recursos. Algunos hacen de la idolatría su trabajo. Algunos levantan dioses, ¿sabes qué? A veces no nos damos cuenta y levantamos dioses y levantamos altares en nuestro corazón y no nos damos cuenta. A veces el altar puede ser tu esposo, tu esposa. A veces tus hijos. Ay, no, porque yo a mis hijos los adoro. No, usted a sus hijos los ama, pero adora solamente a Dios. La adoración tiene que ser solamente del Señor. Porque no pueden convivir en nosotros. Dice la Biblia que nosotros no podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. No hay forma y no hay manera. Y a veces no nos damos cuenta y uno dice, pastor, me estoy esforzando por hacer las cosas en mi vida lo mejor posible. Me estoy esforzando, pastor, por hacer las cosas como yo quiero, como las tengo que hacer como dice la Biblia. Pero las cosas no salen. Y no nos damos cuenta que quizás en nuestro corazón hay altares que se levantan. Quizás hay cosas en nuestro corazón que están ocupando el lugar de Dios y a veces no nos damos cuenta. A mí me ha pasado. Yo he tenido que sacrificar cosas en el altar que no me había dado cuenta que levanté como un Dios en mi vida.
a veces el trabajo, a veces el dinero, a veces la familia, el bienestar. Y tuve que sacrificar esas cosas en el altar muchas veces para servir al Señor. Y tuve que dejar de lado muchas veces oportunidades para servir al Señor y sacrificarlas en el altar. Escuchaba, y yo voy a ir cerrando con esto, escuchaba un testimonio hace un tiempo atrás de un pastor que quería ir a predicar a un país y que le decía, mirá que ese país es muy difícil, es muy complicado de predicar ahí, ¿estás seguro vos que querés ir? No recuerdo qué país era, esto es una historia real. Y agarra y le dice, sí, yo voy a ir porque Dios me habló, porque esto, porque el otro. Le dice, pero mirá que no hay iglesias muy grandes en ese lugar, las iglesias no creo, te van a dejar poner la iglesia todo, pero las iglesias no van a terminar creciendo, ni nada de eso. Entonces dice que este pastor llegó al país, se instaló, comenzó a predicar y la gente comenzó a escuchar. Y la gente empezó a aceptar a Cristo en su corazón. Y alquilaron un lugarcito y ese lugarcito se empezó a llenar. Y al poquito tiempo que estaba, no llevaba ni 3 o 4 meses predicando en el país donde estaba y en la ciudad donde se había instalado, dice que ya tenía un grupo de 100 y pico de personas y la iglesia llena. Entonces un día habla con el otro pastor y le dice, viste que estabas equivocado. Acá se puede predicar, acá no hay ningún problema, acá la gente recibe, acá la gente está ansiosa por escuchar acerca de Dios. Entonces el otro pastor que estaba hablando le dice, ¿sabes qué pasa? Le dice, estás en un país que es un país politeísta. ¿Y sabes lo que es un país politeísta? Que creen en muchos dioses. Y le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que vos les predicaste acerca de Dios. Vos les predicaste acerca de Jesús. Y para ellos es un Dios más. Y ellos tienen un Dios hasta por las dudas. Entonces les decía, entre tener 102 dioses y ahora tener 103, no les molesta. Vos les presentaste un Dios nuevo y dijeron, bárbaro, vamos, no hay ningún problema. Pero decía, comenzá a predicar que Cristo es el único Cristo, que Dios es el único Dios. Y fíjate lo que pasa en la iglesia, se le fue toda la gente. Porque la gente no quiere renunciar a la idolatría. Hemos ido a orar por una mujer que estaba enferma y su casa estaba llena de imágenes, llena de ídolos, y nosotros fuimos muy sinceros con esta mujer y le dijimos, si querés que el Señor te sane, tenés que dejar la idolatría. Y comenzó a tirar todo y empezó a andar bien y el Señor la comenzó a sanar y anduvo bárbaro. Para el poquito tiempo se empezó a enfermar de vuelta. Entonces le digo, bueno, vamos a seguir orando y comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar en el lugar, yo comencé a sentirme raro, a sentirme extraño en el lugar. Yo no soy muy espiritualoide, ¿no? Ni trato de espiritualizar todo, pero comencé a sentirme extraño en el lugar. Y el Señor agarra y me dice, revisá debajo de la almohada. Y yo digo, ¿cómo voy a revisar debajo de la almohada, Señor, en una casa ajena? El Señor me decía, revisá debajo de la almohada. Entonces yo te agarro y le digo a esta mujer, le digo permiso, y cuando reviso debajo de la almohada, encuentro un rosario y 2 estampitas. Es increíble, ¿no? Porque Dios de nosotros quiere todo o nada. No podemos ir a medias, no podemos vivir a medias, no podemos burlar a Dios. No podemos creer en Dios pero tener al Gauchito Gil por las dudas. Para el día que el Señor se quede dormido hasta más tarde. Para el día que no tenga respuesta. Dios es celoso, Dios desea que nosotros seamos libres de la idolatría. Dios no quiere que pongas en el lugar de Dios a tu pastor, a tu líder, a tu apóstol. Tenemos que ir siempre a la palabra, a la Biblia. Dios no quiere que pongas a tus hijos en ese lugar, a tu esposa, a tu trabajo, al dinero. Dios es un Dios celoso y Él nos anhela celosamente y Él nos ama. Pero desea que nosotros podamos ser fieles con nuestra fe, fieles a lo que creemos. A veces nuestro corazón, y escuche lo que le voy a decir, nuestro corazón no está rendido al 100%, no está entregado al 100%. Y no podemos vivir el 1% con un pie afuera, no podemos tomar una botella de agua que dice 99% agua mineral, 1% agua de cloaca, 1% nada más, no pasa nada.
Pero sí somos muchas veces. Hay cosas en nuestro corazón que no queremos entregar y decimos, bueno, no pasa nada. Es un poquito nada más. No. Yo creo en el Señor, pero bueno, me pusieron esta pulserita de chico contra la envidia, yo la tengo acá, no pasa nada. ¿Qué cosas el Señor te va a pedir? ¿Qué cosas hoy tenés que sacrificar? Quizás en el altar, que tienen que morir en tu vida y en tu corazón. ¿Cuánta idolatría y cuánta religión a veces hay en nosotros y no nos damos cuenta? Y me incluyo, Y me incluyo porque a veces, como les decía, los cristianos somos más idólatras que los que están en el ocultismo. Y no nos damos cuenta, tenemos nuestra comunidad, tenemos nuestra costumbre, tenemos nuestra forma de hacer las cosas y no queremos soltar. La religión es un espíritu, la religión es un espíritu que ata. Yo me he encontrado con pastores que con Biblia en mano nos ponemos a debatir y yo les digo, ¿por qué se manejan de esta manera en tu iglesia? ¿Por qué hacen? Bueno, no sé, me lo enseñaron así en el instituto bíblico. Pero escuchame, vamos a la palabra. No sé, me dijeron que era de esta manera. Yo lo hago así. En la denominación donde estoy siempre se hizo así. Hay que romper con el espíritu de religión. La campana está atada por la religión. Uno dice, bueno, pero hay mucha gente que conoció al Señor. No, la gente conoció la religión, no conoció al Señor, porque el que conoce al Señor es libre. El que conoce al Señor no se aparta, se aferra. El que conoce al Señor genera un cambio en su vida. Ay, no, pero yo veía cómo lo tocaba el Espíritu Santo. Esas son manifestaciones nada más. Porque si hoy te toca el Espíritu Santo, pero mañana estás haciendo cualquier cosa, ese no fue el Espíritu Santo. Si hoy estás hablando en lengua y afuera estás hablando chisme, ese no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera en nosotros cambios verdaderos. Esas son solo sensaciones. Ay, no, yo quiero sentir la presencia de Dios como antes. A mí no me importa si siento o no siento. Yo quiero un cambio genuino de verdad en mi corazón. Yo quiero ser un cristiano de testimonio. Yo quiero ser un cristiano de bendición. Todo lo demás es sensacionalismo. Ay, pastor, ¿no cree en la manifestación del Espíritu Santo? Yo creo obviamente. Dios quiera, no importa, ojalá que descienda una gloria pesada en este lugar, una unción, que el Señor nos toque, que nos caigamos, que lloremos, que esto, que lo otro. Pero ¿sabés qué es lo lindo? Que cuando salgamos de este lugar, esa gloria nos acompañe. Que cuando salgamos de este lugar, nosotros podamos reflejar esa gloria en nuestro matrimonio, en nuestra familia. ¿De qué sirve? Que hoy te llenes la boca hablando de Cristo. Si cuando llegas a tu casa estás en tu matrimonio gritando, peleando, insultándote, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve que prediques de Cristo si tus hijos no te honran, si tu familia no te honra? ¿De qué sirve? Nosotros tenemos que cambiar. Y eso es tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo no es una manifestación. Tener al Espíritu Santo no es solamente la unción. Tener al Espíritu Santo es que Él se refleje en todas las áreas de nuestra vida. Si no, todo lo demás es religión y es idolatría. Seamos libres hoy de todas aquellas cosas que quizás hoy nos están apartando de nuestra bendición. Que quizás hoy están interfiriendo de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Ponete de pie, por favor.